El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es una concentración en inglés de transfer resistor. Los transistores están construidos por cristales semiconductores que, dependiendo de su estructura interna, pueden ser denominados como material N o material P. En todos los transistores siempre se colocan dos cristales de un material y uno del otro, por ejemplo, NPN o PNP, y cada cristal corresponde a una terminal que son emisor, base y colector. Los transistores tienen múltiples funcionalidades y están dadas por dos características esenciales. Una, la polarización correcta, y por la utilización de sus diferentes regiones de funcionamiento. Los transistores cuentan con tres regiones de funcionamiento y cada una hace una función diferente, ya sea como interruptor, abierto o cerrado, o como amplificador. El uso de estas regiones se basa en la cantidad de voltaje que circule por la base del transistor. Región de corte. Se dice que un transistor entra en región de corte cuando el voltaje de la base es nulo o menor a 0.6 voltios, ya que no logra activar el paso de corriente entre el colector y el emisor, es decir, se comporta como un interruptor abierto. Región de saturación. El funcionamiento de esta región es el caso contrario a la de corte, ya que cuando el voltaje que circula por la base supera el establecido por el fabricante, satura el transistor y este permite la circulación entre colector y emisor como si fuera un cable normal, es decir, se comporta como un interruptor cerrado. Región activa. Este caso se logra cuando el voltaje de la base está en un rango intermedio entre la región de saturación y la de corte. Cuando logramos estabilizar el transistor, es capaz de amplificar las señales de entrada las veces que tenga el valor de beta, ya que éste multiplica la corriente del transistor. La recta de carga es una herramienta que se emplea para hallar el valor de la corriente y la tensión del diodo, y tiene una pendiente negativa. El punto de corte de la recta de carga con la exponencial es la solución, el punto Q, también llamado punto de trabajo o punto de funcionamiento. Este punto Q se controla variando voltaje y resistencia. Al punto de corte con el eje X se le llama corte y al punto de corte con el eje Y se le llama saturación. Existen distintos tipos de clasificaciones de amplificadores. Clasificación A es el caso más utilizado en amplificación. La forma de la señal se mantiene constante sin anularse en ningún momento, existiendo una ganancia constante. El amplificador clase B es aquel que funciona cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante un semiperiodo de la señal de entrada. Estos se caracterizan por tener intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señales en la entrada del circuito, por lo que en reposo el consumo es casi nulo. Y la característica principal de este tipo de transistor es el alto factor de amplificación. Amplificador de clase AB. Son, por así decirlo, una mezcla de los amplificadores de clase A y amplificadores de clase B. Un amplificador de potencia funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada posee valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un periodo y más de un semiperiodo de la señal de entrada. Un amplificador de potencia funciona en clase C cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada.